Listo. Bien, la idea es que podamos mirar en este espacio de manera muy rápida qué es lo que hacemos desde la Secretaría Distrital de Salud y cómo vemos todo este tema del enfoque diferencial. En ese sentido, contarles que el componente que nosotros manejamos, o por lo menos por este cuatrienio, ustedes saben que cada 4 años se va generando otros planes, programas y proyectos dentro de la administración pública, se llama Salud a mi barrio, Salud a mi vereda, y es el logo que están viendo en este momento. Seguimos, por favor. Bien, el grupo funcional hace parte de la Secretaría Distrital de Salud y tiene que ver también con básicamente dónde se coloca el enfoque diferencial desde la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud tiene la misionalidad de acercarse a las diferentes CAPBs, pero también hacer todos unos planes, programas y proyectos que están encaminados a los espacios comunitarios, y por eso hay muchas áreas. Dentro de estas áreas hay referentes, y dentro del área mía específicamente, que es el grupo funcional modelo, habemos varios referentes que nos encargamos básicamente del enfoque diferencial implementándolo en diferentes localidades de Bogotá. Es decir, el modelo territorial de salud en este momento se llama Salud a mi barrio, Salud a mi vereda, y en ese sentido lo que hace es generar unas herramientas técnicas y operativas que propenden por el seguimiento justamente de cada persona que está en Bogotá, ¿sí? Y así pues tiene un fin específico y es responder integralmente a las necesidades de salud de los bogotanos, mantener el tema de salud, y cuando hablo de mantener salud hablamos de prevención y de mitigación del riesgo, disminuir las enfermedades justamente desde las acciones de prevención y colectivas que se hacen en los diferentes territorios de Bogotá, disminuir la discapacidad frente a, y aquí digamos que la pandemia nos dejó una lección bien interesante, y es que podemos generar con acciones de prevención disminución por lo menos en discapacidad psicosocial. El efecto de la pandemia, uno de los efectos es que en temas de salud mental tuvimos una alza de personas y de casos dentro del tema de salud mental, y en ese sentido entonces el modelo territorial empezó justamente con la alcaldía de este momento que está vigente en plena pandemia. De ahí tuvo que ponerle todas las gafas y los ojos al tema COVID, y de ahí tuvo que empezar a generar unas acciones de prevención que dieran justamente a disminuir temas de discapacidad. Propone un cambio también entonces en 2 esferas muy importantes. Lo primero es en ética del cuidado. La ética del cuidado tiene que ver con mirar esas brechas de inequidad y también posibilitar temas de justicia. La justicia básicamente es darle a cada quien lo que se merece, y esto básicamente es mirar justamente en temas de enfoque diferencial esas poblaciones diferenciales que necesitan a la luz de todo el sistema de salud y poder generar unas acciones diferenciales. Y en temas de estética, desde la transformación de esas formas y esas relaciones que tenemos desde lo social con varios individuos, y también en la relación que tenemos con la ciudadanía y con el mismo sistema de salud. Aquí luego entonces podemos ver que el enfoque diferencial básicamente reivindica las diferencias y reconoce la diversidad en todos los esquemas, la diversidad no solo para personas de los sectores LGBTI, sino que también tiene que ver con todos los planos diversos e intersectoriales que puede tener la población diferencial, y que en este sentido pues esto hay que verlo con unas gafas o con unos enfoques que son un poco más dinámicos y más transversales, y que hay unas transformaciones socioeconómicas, políticas y coyunturales y estructurales que tiene justamente el enfoque diferencial poblacional y de género. La perspectiva interseccional no es otra cosa que mirar todo lo que pasa en las diferentes localidades de Bogotá y poder poner el ojo específicamente con poblaciones diferenciales, que yo ahorita vamos a ver más adelante cuáles son, cuáles están normadas y con cuáles trabajamos, y poder mirar justamente cómo esto es dinámico y cómo ajustamos la oferta institucional a las necesidades de estas poblaciones. Entonces el modelo territorial Salud a mi barrio, Salud a mi vereda tiene el objetivo de garantizar el derecho a la salud, como ya lo estábamos viendo, articular procesos de cuidadores individuales y colectivos, reducir procesos deteriorantes y sobre todo acceder a servicios de salud en los entornos cotidianos, barrios y veredas. Esto significa que con esta, digamos que con Salud a mi barrio, Salud a mi vereda, con esta apuesta, lo que hizo
la Secretaría de Salud fue también equipar, ¿sí?, profesionales para que llegaran a las casas inclusive de poblaciones diferenciales. ¿Qué está pasando con temas LGBTI, por ejemplo? Hay unas vinas psicosociales que se están moviendo por los territorios y llegan a hacer abordajes en vinas psicosociales justamente con temas de prevención y atención en personas de los sectores LGBTI en diferentes sitios. Así con diferentes poblaciones esto viene pasando porque ya digamos que se ha dejado un poco de lado que ya las atenciones tienen que ser como veníamos haciéndolas antes, que es que vamos enfermos al médico, sino que hay unos equipos que la Secretaría ha destinado a través de Salud a mi barrio, Salud a mi vereda, donde van al otro lado, donde van a las casas. ¿Cuál es el alcance entonces? Finalmente hay que, pues básicamente estamos encaminados en una cultura muy ciudadana en este momento, ¿sí? Yo sé que parece que no hubiera como avanzado mucho en temas de cultura ciudadana, como lo podemos ver tal vez en otros sitios de Colombia, pero se le apuesta y se le ha venido apostando justamente a esa apropiación y la idea es que podamos tener una construcción estratégica de ciudad, ¿sí? Que esto se basa en políticas públicas y de participación social y de gestión de salud. ¿Qué significa esto? Que básicamente este modelo responde también a las necesidades de las políticas públicas. Cada población diferencial tiene una política pública a nivel distrital. Esa política pública tiene unos planes que se llaman planes de acción. Esos planes de acción bajan unas actividades al territorio y lo que se hace es un seguimiento periódico para poder comprender qué pasa con estos planes de acción y cómo los territorializamos. En casos LGBTI, por ejemplo, hay una política pública distrital LGBTI con unos planes de acción gigantes por cada secretaría adscrita a la Alcaldía Mayor de Bogotá. ¿Cuáles son las secretarías adscritas a la Alcaldía Mayor de Bogotá? La Secretaría de Planeación, la Secretaría Distrital de Salud, la Secretaría de Hacienda, todas las secretarías que escuchamos están adscritas a la Alcaldía Mayor de Bogotá y todas responden a unos planes de acción. Esos planes de acción tienen que ver con las poblaciones diferenciales. ¿Qué hacemos en torno a lo que necesitamos hacer por cada entidad? Y eso no solo está puesto en el grupo funcional modelo en mi caso, sino en toda la secretaría, en todas las áreas tienen que responder por actividades de esa política pública, y así con discapacidad, con afro, ya vamos a ver más adelante cuáles son. También es importante reconocer todo el tema de determinantes sociales y los conceptos para temas de salud y centrar estos conceptos justamente en el territorio. Definimos 4 líneas operativas para la gestión, que ya les muestro un poquito más adelante. Antes de mostrarles las 4 líneas, quiero contarles que también hay unos determinantes importantes para ver, y es primero la determinación territorial del proceso de salud, desde la enfermedad y desde la muerte, pero también desde las acciones de prevención para no llegar a esas enfermedades y a esas muertes, ¿sí? Que nos lo dejó también ver muy claro el COVID. Reconocimiento del cuidado del bienestar, y este cuidado propendemos también por anclar desde este modelo de Salud a mi barrio, Salud a mi vereda, también a esos sistemas sociales que hay, ¿sí? Sistema social de familia, sistema social de academia, sistema social de médicos, ¿cierto? En un solo engranaje para poder llegar justamente a mitigar todas las situaciones por enfermedad. Y la democracia por la diversidad y la diferencia. Entonces acá ya lo que he venido contándoles hasta el momento es cómo está como este modelo de salud. Se me está bajando el volumen de esto. Y ya ahí. Y aquí ya vamos a hablar del modelo territorial con enfoque diferencial. Entonces, nuevamente decirles que nosotros nos paramos desde el enfoque diferencial, poblacional y de género con perspectiva interseccional. Eso quiere decir que no solo tenemos que ponerle el ojo, en mi caso, como referente LGBT, a esas personas que son únicamente de los sectores sociales LGBTI, sino que pasa con una persona que puede ser una mujer trans, pero también una mujer afro, pero también puede tener una discapacidad, pero también puede venir de un tema de migración irregular. Por eso el enfoque es interseccional. En ese sentido, necesitamos tener claras las opciones de participación de estas comunidades, ¿sí? Y eso es la primera herramienta que quiero dejar en este espacio. Creo que todas las EAPBs, todos los espacios de salud deberían tener participación de las poblaciones diferenciales en los esquemas de salud, ¿sí? Que esto, si bien es cierto, se hace, ¿sí? Digamos que no se le da tanta importancia a la participación de las personas de poblaciones diferenciales que nos pueden ayudar a mejorar el alcance y lo que hacemos justamente en los sistemas de salud.
Las líneas operativas de las que les hablaba son 4. Equipos de atención en casa, como les mencionaba, ya los equipos van a las casas de las personas, bien. Prestación de servicios de salud y aseguramiento, y esto tiene mucho que ver con población migrante específicamente. ¿Qué pasa con esas personas de personas migrantes que llegan y son migrantes irregulares? ¿Cómo regularizamos la atención y cómo hacemos que las atiendan y que propendan por una atención digna y humanizada en los espacios de salud? ¿Cómo hacemos unos entornos más cuidadores? ¿Sí? La Secretaría de la Mujer lleva una avanzada en el barrio Santa Fe específicamente con algo que se llama manzanas de cuidado. Las manzanas de cuidado también tienen que ver con esos entornos cuidadores y con esas formas como entendemos las dinámicas para personas, por ejemplo, que hacen actividades sexuales pagadas, que es otra población diferencial, que es importante poner el ojo y saber cómo podemos atenderla de una manera digna y humanizada también. Y también el tema nuevamente de participación social y la gestión de políticas públicas. Tenemos básicamente desde el enfoque diferencial, interseccional, ¿cierto? En el ejercicio de una autoridad sanitaria con coordinación NAPBs e IPS. ¿Qué quiere decir? Que nosotros lo que hacemos, los referentes que hacemos parte del grupo funcional modelo, es cada uno propende por su población, en mi caso las personas de los sectores LGBTI, ¿sí? Pero lo que hacemos básicamente es asistencia técnica a las diferentes EAPBs de Bogotá. Hay 18 priorizadas, donde está el régimen subsidiado, el régimen contributivo y el régimen especial. Es decir, que acá también estamos hablando de Policía Nacional y Fuerzas Militares. Un avance significativo, por ejemplo, con Fuerzas Militares es que luego de que empiezo a hacer, digamos que atenciones y asistencias técnicas, que es ir a llevarles las guías y decirles, venga, tienen que atender así a las personas en sus espacios de salud. Lo que pasa es que hoy en día ya sacaron un lineamiento para la atención de sectores LGBTI en Colombia, ¿sí? Y eso era algo que era muy difícil en esa entidad. Entonces, el hecho de que existamos los referentes poblacionales se ha implicado, uno, hacer asistencias técnicas a las EAPBs, pero no solo ir a dar una capacitación y dejarla ahí, sino también propender por generar capacidad instalada y procesos en línea que resulten en protocolos, que resulten en una atención diferente, en llegar al consultorio y encontrar banderas por todo lado, en que la persona con situación de discapacidad pueda ver y reconocer a la entrada que tiene una silla o que tiene una atención preferencial y diferente. Entonces, esto es lo que hace que realmente el modelo, desde un enfoque interseccional y desde un enfoque diferencial, funcione. Entonces, de aquí, pues partimos que tenemos que generar unas acciones con la atención primaria en salud. Entonces, básicamente lo que hacemos, ahí les estaba contando hace un momento, lo que hacemos desde la Secretaría de Salud es articularnos con EAPBs y con IPS para generar esta capacidad instalada, ¿cierto? Acá ven como un sistema de redes donde nosotros lo que hacemos es mirar las situaciones que hay a través de esa creación de documentos, pero no la pasamos escribiendo todo el tiempo, ¿sí? Entonces, miramos en Bogotá qué pasa, ¿sí? Hacemos unos diagnósticos, unos estados del arte, hacemos grupos focales también, bajamos esos a unos documentos, implementamos unas acciones para que las EAPBs y las IPS conozcan, ¿sí? Y esto repercute claramente en este sistema de redes donde el paciente llega a su EAPB y encuentra unas acciones diferenciales, dado a que nosotros pues vamos y hacemos como todo este alcance. Aquí quiero mostrarles que entonces desde el enfoque de derechos humanos ahí está el enfoque diferencial y que el enfoque diferencial se divide en dos cosas específicas, enfoque poblacional y enfoque territorial. ¿Cuál es el enfoque poblacional? Donde específicamente hay unas poblaciones diferenciales que por sus características de origen necesitan una atención humanizada y digna y diferencial. No es lo mismo hacerle una citología a un hombre trans como yo que hacerle una citología a un hombre cisgénero o a un hombre que no haya tenido un tránsito en el género. No es lo mismo atender a una persona con migrante, ¿cierto? Desde el enfoque psicosocial a atender a una persona que no tiene temas de migración desde el enfoque psicosocial. Y en ese sentido así podemos hacer muchas diferenciaciones que tienen que ver con todas las partes, con toda la parte poblacional y que para cada situación diferencial tiene que haber un enfoque específico. Luego partimos también de un enfoque diferencial territorial que aquí ya estamos hablando de cómo el contexto hace que tengamos unas características especiales, ¿sí? No es lo mismo vivir en Ciudad Bolívar que vivir en Chicó, no es lo mismo ser población rural,
¿sí? Por ejemplo, en la parte de Mochuelo Alto, en la localidad de Ciudad Bolívar, no es lo mismo. Allí las prácticas, el consumo de sustancias psicoactivas, por ejemplo, para las personas rurales, adolescentes, es diferente allá que el consumo de sustancias psicoactivas en el Santa Fe, ¿sí? En ese sentido, hace que tenemos tres denominaciones ahí, es enfoque diferencial territorial urbano, rural y rural disperso. Bien, que en ese sentido, y el rural disperso tiene mucho que ver también, no solo con los asentamientos que están de manera permanente, sino de manera transitoria en cada espacio y en cada contexto. Y arriba podemos ver que tenemos poblaciones diferenciales por momento de curso de vida, que básicamente es los momentos donde las personas vamos pues desarrollándonos, y que no es lo mismo las atenciones de salud, ¿sí? Un hombre cisgénero, o sea, un hombre que se identifica como hombre al nacer y está bien en su vida y no tiene que hacer ningún tránsito, ¿sí? Como la mayor parte de la sociedad que son hombres cisgénero, entonces tienen que colocarle el ojo, la ruta de promoción y mantenimiento o el médico, hacer un tamizaje de próstata cuando ya tiene un momento de adultez, ¿sí? No tiene sentido a que se lo hagan en la niñez. Y por eso habla de los momentos de curso de vida. Son primera infancia, infancia, adultez, ¿sí? Vejez. Mujer, ¿sí? El enfoque diferencial propende porque, pues claramente, históricamente tenemos unas deudas con las mujeres, y que en temas de cuidado, en temas de trabajo, en temas también de salud, es importante tener acciones concretas en salud con las mujeres. Y un ejemplo claro en esto es la citología nuevamente, ¿sí? ¿Qué pasa con las citologías cuando una mujer no ha tenido actividades sexuales, cuando no ha empezado su vida sexual? ¿Sí? ¿O qué pasa si una mujer sencillamente es una mujer lesbiana que no quiere relaciones penetrativas? ¿Cómo ese profesional recibe y entiende que el espéculo debe ser diferente para poder suministrarle o hacer este examen? Situación o condición, que pues antes se llamaba condición, y hemos ido avanzando en temas de discapacidad. En temas de discapacidad también tenemos claramente unos temas de enfoque diferencial, y en el tema étnico, que ahorita vamos a ver más adelante, que el tema étnico es muy amplio. Y esto tiene que ver con ese enfoque de interseccionalidad, cómo se pueden estar cruzadas estas situaciones. Sabemos y partimos que entonces el enfoque, para explicar el enfoque diferencial, es de dónde yo cojo mis gafas, ¿cierto? Cómo yo veo la realidad, y de ahí yo me paro desde un enfoque, ¿sí? Y que lo diferencial es ponerle el ojo a esas gafas, a esas poblaciones diversas, ¿cierto? Y con esos aspectos específicos de la vida. Alguna vez en algunos espacios me decían, yo he trabajado mucho tiempo capacitando médicos a nivel de Colombia, específicamente con temas de salud trans. Entonces me decían en algunos de esos espacios, no, pero es que yo no entiendo por qué debemos hacer algo diferente si son personas, ¿sí? Claro, cuando tú comprendes que cada persona necesita cosas diferentes, pues ahí entendemos que las atenciones deben hacerse de una manera diferencial. Listo, vamos a empezar entonces con los grupos poblacionales. ¿Cuáles son? Tenemos entonces desde el grupo funcional modelo, con especial atención de un compañero que es indígena del grupo, que también es muy importante, y acá les dejo como eso, y es que se pueda contratar para personas de enfoque diferencial, personas que también vivencien, ¿sí? Porque esto posibilita la interlocución con esos líderes del territorio. En este caso tenemos a un referente que es un referente indígena dentro del grupo funcional modelo, y en Colombia hay 112 pueblos indígenas, están organizados en 14 grupos por cabildos. ¿Cuáles son esos cabildos? Esos lugares donde ellos se asocian desde un gobernador y desde diferentes entidades de autoridad que ellos mismos votan y que ellos mismos colocan para que puedan tratar temas coyunturales, como por ejemplo acciones afirmativas. Las acciones afirmativas ha sido todo un camino que han hecho poblaciones indígenas, poblaciones afro, poblaciones negras, que ahorita vamos a mirar, para que se reivindiquen los derechos de una manera más efectiva. Ahí entonces ellos tienen un tema y habla de una cosmovisión. Así como nosotros hablamos desde el enfoque, ellos tienen una cosmovisión que es su manera como ven y viven su cultura. La cosmovisión de ellos básicamente está desde el buen vivir. ¿Qué es el buen vivir? Relacionarse bien, estar bien, vivir en plenitud, vivir en integridad corporal, emocional, mental y espiritual. Por eso para las personas indígenas sí es importantísimo el tema psicosocial. Lo que pasa es que ellos lo hacen de una manera diferente, pero es súper importante ese tema ellos lo trascienden a la parte un poco más espiritual.
Entonces, cuando empiezan los espacios, por ejemplo, nosotros tenemos espacios de armonización. Entonces, llega nuestro compañero indígena y hace espacios de armonización con diferentes cosas que él coge, como aceites, como diferentes plantas que lleva, ¿sí? Y en esos espacios se aperturan porque pues es el respeto de su cultura y cómo deben aperturar para poder disponerse emocionalmente para ese momento. Manejan la medicina ancestral y acá les cuento que nos ha tocado hacer un esfuerzo muy grande justamente para conciliar la medicina occidental con la medicina ancestral. Decirle a un médico, oiga, no mande una aspirina, sino también propenda y entienda que ellos tienen también otras cosas con las cuales manejan su dolor de cabeza, es muy difícil. Entonces ya algunas EAPBs han abierto un camino un poco más exploratorio de las plantas medicinales, ¿sí? Hay unas EAPBs que ya tienen unas rutas específicas para eso y que han venido abriendo programas. Y está muy bien porque entonces cuando ya llega una persona que se identifica como indígena, entonces el médico lo que hace es como, ven, ¿quieres estar en el programa de medicina alternativa? ¿Cómo te llevamos? ¿Cómo unificamos lo que hacemos acá con medicina alternativa? Sí, porque puede que sea mucho mejor para esta persona. Principales barreras que encontramos cuando vamos a la CAP es hacer capacidad instalada, bueno, cuando va mi compañero porque yo no hago las capacidades en población indígena. Lo que se encuentra principalmente es el no conocimiento de las culturas indígenas, piensan que todos son los mismos y hay muchas culturas, hay 112 pueblos indígenas como lo pueden ver, son muchísimos. La comunicación, claramente pues porque se comunican de otras formas, de otras lógicas, a veces nosotros nos comunicamos un poco muy técnicos y no llegamos a las poblaciones a hablar como uno tiene que hablar, como si hablara en la casa. ¿Sí? Y eso también es romper esas barreras de poder que tenemos desde nuestros sitios por academia o por lo que sea, y también tener esa comunicación más horizontal hace que las atenciones sean mucho mejor, no solo con población indígena, sino en general. Temas de aseguramiento, claramente, pues porque no tienen una IAPB, porque todo el tiempo vienen de esos pueblos donde han manejado todo con plantas, y la no conciliación entonces entre la medicina ancestral con la medicina occidental. También tenemos la comunidad negra afro, entonces la ley 70 de 1993 apertura justamente el camino de entender qué pasa con la comunidad negra, ¿sí? Afro, y aquí entonces vamos a definir que no todas las personas negras son de la misma comunidad. Estos son los primeros que son afrodescendientes, y aquí ellos conservan un apellido africano, ellos tienen toda una trayectoria cultural desde África y están acá y en muchos países y en muchos sitios de Colombia. Y ellos tienen algo que se llama quilombos. En los quilombos se hace atención a primaria en salud, pero también son unos espacios de reunión donde ellos también concilian su medicina. La enfermedad, ellos creen que está pues anclado al mal de ojo, ¿sí? O a cosas así un poco más que nosotros las vemos como diferentes, ellos lo tienden a ver más somatizador, ¿no? Más como si te sientes así es porque alguien te hizo algo, ¿sí? Más como esos lados un poco más espirituales, espiritistas. Y la medicina ancestral para ellos, al igual que los indígenas, es sabida a bases de plantas. Sabedores y parteras, ahorita vamos a ver que las parteras en el sistema de salud juegan un lugar muy importante, ¿sí? Las parteras deberían estar en los momentos de atención con mujeres que están gestando y que son negras, y deberían poder entrar a los espacios de consulta también. Porque la partera es quien va a recibir al bebé, la persona afrodescendiente no va a ir a gestar a un hospital, eso no va a pasar. Entonces es como yo desde el enfoque diferencial entiendo que claramente hay unos riesgos, que tengo que mitigarlos, ¿sí? Pero también yo como incluyo a algunas personas allí. Y principales barreras, pues hay maltrato de parte de los funcionarios en el sistema de salud, la comunicación, las personas afro hablan muy duro, entonces parece a veces que estuvieran como agresivas todo el tiempo. Y esto cuando llega un profesional de la salud, no forma un lazo empático, ¿sí? Y eso es una barrera. La forma de vestir, claramente pues hemos tenido varios momentos como de casos, de casuística, donde por la forma de vestir entonces el profesional o las personas que están del otro lado de salud, pues no quieren básicamente atender a la persona.
el no conocimiento de los quilombos y hay una problemática porque asisten acompañados al servicio, ¿sí? Pues en el caso, por ejemplo, de la partera. Pues la señora quiere llevar a la partera para que entienda qué le está diciendo el médico. Tenemos a otra comunidad que es la comunidad palenquera. La comunidad palenquera, el término palenque traduce libertad. Y este fue un lugar poblado por cimarrones o esclavizados, luego fugados del régimen esclavista durante el periodo colonial y se asentaron en diferentes sitios como en Colombia y como en Bogotá. De ahí, digamos que de esta historia, la palabra palenque se convierte en libertad. La cosmovisión de la salud para ellos es que la salud tiene mucho que ver con la empatía, con la entrega mutua y con el momento también de compartir. ¿Qué quiere decir eso? Que la enfermedad la ven, digamos que como una acción que te invita a fortalecer tu cuerpo, ¿sí? Y no como algo trágico que, mejor dicho, ya no tiene nada más que hacer. Y en términos de enfermedad, ellos ven esto también muy somático, ¿sí? Y entonces cuando están enfermos empiezan a hacer cosas un poco más cercanas, desde el desapego, desde la energía positiva del cuerpo. La medicina ancestral es el primer tratamiento que hacen y las principales barreras son el tema de comunicación, lengua propia, con el sector salud, los problemas de portabilidad entre EAPBs, es lo que más pasa con la comunidad palenquera, maltrato e indiferencia también por sus temas de raíces y el desconocimiento de la medicina ancestral. Hay otro pueblo y también de todas las anteriores que les he dicho, dentro del grupo funcional hay un referente que pertenece a la comunidad. ¿Sí? Tenemos otro pueblo que este pueblo es muy emblemático y es el Rum Gitano. El Rum Gitano tiene un colectivo de 10 organizaciones, 2 organizaciones romaní y rom. Están localizados en Bogotá, en Kennedy y Puente Aranda. La lengua propia es Ship romaní, se hablan en ese idioma. Y la cosmovisión de la salud es que pues, la persona está enferma, que hay una preocupación familiar y de comunidad, acá ellos son muy comunitarios, y acá hay algo muy interesante y es que cuando, esto es muy complejo pero funciona así en su comunidad, y es que cuando las mujeres son casadas no pueden salir solas a ningún lado, ni ir a los servicios médicos solos, y esto a veces es muy complejo para que el sistema de salud lo entienda. Y ahí se crearon unas barreras en la atención. Con temas de medicina ancestral hay saberes de herencia que también tienen que ver con plantas medicinales. Las principales barreras es que no permiten acompañante, ¿cierto? A esos lugares, contradecir o castigar usos o costumbres. Los usos y costumbres de ellos son muy para nosotros tal vez, según de pronto nuestra visión, pueden ser machistas, pero por eso a veces generamos barreras en la atención. Desconocer el abordaje de temas tabú, comunicación y mensajes técnicos, no, o sea, somos muy técnicos en la atención nuevamente. Es muy reiterado que tendemos a ser técnicos en las atenciones y esto genera más diferencia que realmente empatía. Tenemos otra comunidad que es la comunidad raizal, ¿sí? San Andrés. Y en la comunidad raizal, pues el lenguaje, la lengua de ellas, de ellas y de ellos es el creol. Y pues tienen raíces culturales afro-anglo-antillanas, ¿sí? La cosmovisión de ellos es la medicina occidental tradicional, la medicina ancestral son justamente saberes botánicos, y ellos y ellas prefieren la atención en salud, y esto es básicamente por su cultura, de alguien del mismo sexo, ¿sí? De alguien, bueno, de eso mismo que yo veo del otro lado, de ese mismo género, pues prefieren ir a las atenciones con personas de su mismo género. Principales barreras, comunicación nuevamente desde la parte del sistema de salud, inoportunidad en la consulta por urgencias y problemas de portabilidad. Y mi comunidad, que es la comunidad LGBTI, donde digamos que hay unas características por orientación sexual e identidad de género no heteronormadas. ¿Eso qué quiere decir? Nos enseñaron a que la heteronormatividad era la única manera de referirnos o de vernos ante el otro, ¿sí? Cómo yo me relaciono con una persona de mi otro género, y ahí está bien, y pues acá encontramos que no pasa. ¿Qué significa LGBTI? Personas de los sectores sociales de mujeres lesbianas, esa es la primera sigla, hombres gays, personas bisexuales, y las últimas dos hablan de identidad, personas trans, ¿sí? Hay mujeres trans, ya vemos hombres trans y personas intersexuales. ¿Qué se necesita para esto? Que haya una salud digna y humanizada.
sobre todo en tratamiento de reemplazo hormonal con personas trans, que haya un trato digno y humanizado y que haya una incorporación de variables para que empecemos a caracterizar, y esto también es, digamos que algo importante que quiero dejarles en este espacio, y es que hay que caracterizar a la población diferencial para que podamos entender dónde están, cómo hacemos, cuáles son las acciones por las cuales propendemos. Principales barreras: comunicación empática, no ser llamado por el nombre identitario. Tenemos una mujer trans que su nombre jurídico, por ejemplo, es Carlos, y llega a la atención y te dice: a mí llámame Pamela, y entonces el médico no lo hace porque no quiere, porque piensa que está mal. Entonces las asistencias técnicas han estado ancladas a: ven, la vas a llamar por eso no significa que la coloques en la historia clínica. Puedes internamente seguir haciendo tus apuntes, pero respeta el nombre identitario de esa persona. Y no hacer atenciones con enfoque diferencial para los servicios. Algunas recomendaciones, y ya con esto termino para el enfoque diferencial, es que hay que hacer una planeación estratégica con enfoque diferencial. Lo primero es conocer a profundidad la población, ¿sí?, que ustedes tienen capitada. Lo segundo es fortalecer el conocimiento y las habilidades con el talento humano, y esto quiere decir que todos y todas las personas, por ejemplo, de aquí de la Clínica Santa Fe, de donde sea, tendrían que estar capacitadas de manera periódica con temas de enfoque diferencial y por cada población, ¿sí? Significa también que hay que conformar grupos de atención de primera línea que apoyen la atención con enfoque diferencial. Por ejemplo, si yo entro acá y veo que, no sé, en algunos espacios veo a comunidad negra, ¿sí?, enfermeros, veo a personas trans, veo a personas con discapacidad también, creo que eso me va a generar una visión diferente, ¿sí? Y no solo como persona de los sectores LGBTI, sino cualquier persona que entre a la clínica y vea ese tipo de cosas. Es muy importante entonces tener grupos, ojalá conformados por personas que también sientan y vivencian los temas. Conformar espacios de reunión o comité para la gestión de casos de barreras de poblaciones, eso es muy importante para discutir qué se puede hacer. Y hay que generar una cultura organizacional con enfoque diferencial. ¿Qué es eso? No es solo traer a las personas, no es solo que yo atienda, sino también qué pasa entre mis compañeros, ¿sí? ¿Cómo yo hago para que el compañero que está al lado y que llega a trabajar con otra persona, pues respete la orientación sexual, respete la identidad, respete que es una persona afro, respete que habla duro y que seguramente quiere colocar reggae en algún momento de su día, y que entienda que no es por molestarle al otro, sino cómo yo puedo ser diferente, cómo yo puedo acoplar esas diferencias y ser más cercano desde los espacios laborales, ¿sí? Y permitir diferentes usos de comunicación, lenguajes y de lenguas. Hay que hacer una dotación y procesos con enfoque diferencial. Básicamente es hacer lo que nosotros hacemos desde el modelo del grupo funcional, es hacer guías, documentos, protocolos. Eso genera, y al lado de una buena estrategia de comunicaciones, esto genera algo positivo en las atenciones, básicamente, de las personas de primera línea, ¿sí? Y de las personas que estamos acá. Si yo salgo afuera y veo un banner donde habla de poblaciones diferenciales, o si yo veo que hay unas acciones, hay unas guías que me están socializando, pues yo digo: venga, esto lo tengo que incorporar dentro de mis atenciones. Es muy importante permitir el ingreso a la partera al control prenatal, ¿sí? Y hay que hacer un procedimiento para entrega de placenta y cordón umbilical, porque por lo menos con comunidades negras ellas tienen un significado con el tema del cordón umbilical. Entonces, si ven, ese tipo de ejemplos hace parte de cómo nosotros estamos preparados para atender a personas diferenciales. Adecuar las instalaciones, se me fue. Adecuar las instalaciones, ¿cómo se le da para atrás a esto? Atrás, la otra. Gracias. Adecuar las instalaciones físicas donde puedan permanecer todos. Por ejemplo, no se necesita que hagamos una sala en los intercambios con Ámsterdam hablando de infraestructura para personas trans. Ellos nos decían, claro, desde nuestra cultura, que es más abierta, hicimos un espacio aparte para que en las salas de atención esperaran las personas trans para hacer llamadas. Pero eso que generó después, que las personas, cuando ya veían que se iban para allá, las personas entonces dijeran: vea, ese es trans, ese también. Entonces la idea no es tampoco que el enfoque diferencial sea diferenciar todo, sino es más incluir. Como yo hago una sala, como esta sala, por ejemplo, acá puede haber muchas personas diferenciales, pero todas se sienten bien. Si yo veo nuevamente diferentes cosas en las paredes, si veo una silla de ruedas, si veo una bandera LGBTI, si veo una bandera trans, si veo unos afiches con personas afro,
pues yo me voy a sentir bien en ese espacio y puedo entender que podemos caber todos. A veces una sencilla acción puede hacer que me sienta muy cómodo y que a pesar de que sea una población diferencial, me sienta muy incluida. Y promover la gestión de horarios y de citas para población gitana, garantizar la afiliación para recién nacidos, menores de edad, grupos familiares inmigrantes. Con temas identitarias, pues básicamente es siempre llamar a la persona como quiere ser llamada, ¿sí? Y hay usuarios que no les interesa por su orientación sexual que se conozca. Entonces acá hablamos del closet, eso es un término muy popular y está muy bien, hay que respetar que la persona siga estando ahí. Nuestro deber no es sacarle de, sino también entender que quiere estar allí, cómo yo hago acciones también desde mis atenciones, donde no tengo que decirle pues a la familia, a otras personas, porque eso viola también el derecho a la confidencialidad de la persona. Identifica al usuario, indica por su pertenencia étnica, no asuma por el color de piel, pueden haber personas negras que no se identifican con ninguna cultura, ¿sí? O así pueden haber hombres muy femeninos que no necesariamente son hombres gays, o pueden haber mujeres muy masculinas que no necesariamente son mujeres lesbianas. Identificar también, identificar al usuario, si es mujer gitana, hay que preguntar si está casado o no, porque para ella sería muy importante como cuadrar horarios, que viniera pues con esta persona que tiene que venir, por el tema de su cultura y porque viven también en unos espacios cerrados. Comunicación, es muy importante articular bien las palabras dirección de voz y velocidad con adultos mayores, que es otra población también muy importante que todo el tiempo nos consulta. Usar lenguaje inclusivo, artículos femeninos y masculinos, pero también idioma neutral, ¿sí? El idioma neutral, ¿cómo lo conseguimos? Cuando usted ustedea, casi no habla del género de la gente. Entonces el ustedeo tiende a ser impersonal y también tiende a ser un idioma neutral. No es necesario decir todos, todas, todes, todins, no. También cuando yo digo buenos días a las personas presentes, pues las personas son todas. Eso es lenguaje neutral. Evite expresiones basadas en estereotipo de género. Hay médicos que le dicen a uno señorita, campeón, princesa, hombre. No es necesario, es como la atención tiene que estar basada, porque esos estereotipos de género a veces no están bien para la persona que va a ser atendida. Evita hacer preguntas que asuman de antemano la heterosexualidad, ¿sí? Uno va al médico y, oiga, ¿hace cuánto no está con su esposa? O su esposa qué dice, y puede que sea dos hombres gays. ¿Cómo trascendemos eso? Hablemos de parejas. Las parejas pueden ser hombres, pueden ser mujeres, pueden ser, bueno, independientemente. Conciliación y plan. En conciliación y plan es como mirar qué podemos hacer nosotros desde los espacios hospitalarios. Entonces, validar primero la condición clínica, posibles ataques sexuales, activar la ruta de intersectorial de atención y notificar a salud pública. En hombres, para realizar exámenes, se pueden realizar exámenes de sangre que no impliquen contacto en lo posible en zona anal, si no es necesario, no. Hay momentos donde sería necesario, pero cuando no, creo que está bien hacerlos por sangre. Permitir el ingreso a la partera al control prenatal y conciliar la medicina ancestral con la medicina occidental. Estas son algunas recomendaciones a partir de la experiencia que tenemos desde el enfoque diferencial desde Secretaría de Salud. Muchas gracias por el espacio y por el tiempo y perdón por esos minuticos de más.